Entonces en este video lo que vamos a hacer es mostrar cómo calcular el ángulo diedro en un tetaedro, ¿ya? Para ello vamos a utilizar las herramientas de GeoGebra para ir visualizando los dibujos, y lo primero que tenemos que hacer es construir con el tetaedro. Entonces, en el GeoGebra vamos a utilizar la vista gráfica y la vista 3D al mismo tiempo, y vamos a partir definiendo un punto. Ese punto va a ser el punto A, que está acá. Y a partir de ese punto lo que vamos a hacer es construir, dado un punto B, un triángulo regular en el plano. Entonces para eso vamos a utilizar la herramienta de polígono regular y vamos a construir un polígono regular que tenga 3 vértices. Eso sería un triángulo equilátero, y en este caso, como el punto B es el 2,0, sería un triángulo equilátero de lado 2. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Entonces lo que necesitamos aquí en nuestra vista 3D es poder construir las otras caras del tetaedro. Entonces este tetaedro tiene una altura, y esas otras caras son triángulos equiláteros que tienen el mismo lado. Entonces esa altura, por la simetría, va a caer justamente en el punto que está aquí en el centro, y ese punto va a ser la intersección de las bisectrices o de las mediatrices o de la altura del triángulo, ¿ya? Entonces para ello, lo que vamos a hacer es que vamos a construir ese punto. Entonces aquí puedo usar la herramienta de bisectriz, por ejemplo, y con ella construyo, dado el ángulo A, ahí voy a tener una bisectriz, y dado el ángulo B, ahí tengo la otra, y considero la intersección, ¿ya? Y ahí, una vez que tenga la intersección, me quedo con ese punto L, ¿ya? Entonces aquí vamos a eliminar, las vamos a ocultar, porque ya no nos interesan, nos interesa solamente el punto L que está ahí, ¿ya? Una primera observación que podemos notar en esta construcción es que podemos determinar el plano dado por los puntos A, B y K, ¿sí? Ahí vamos a tener el vector AK, el vector AB, y con eso ya puedo determinar la ecuación paramétrica de este plano, ¿ya? Esa es una cosa. La otra cosa es que una vez que yo tenga el plano, aquí yo voy a considerar el plano, lo vamos a dibujar, tengo esos 3 puntos, entonces tengo un plano. Las posibles rectas perpendiculares que pasan por el punto L a ese plano son solo una, ¿ya? Y esa es la que te va a estar dando la altura del tetaedro. Entonces aquí vamos a ir a la herramienta de recta perpendicular, necesitamos un punto y el plano. Entonces tomamos este punto, tomamos el plano, y ahí tenemos nuestra recta perpendicular. Sobre esta recta, en alguna posición está la altura del triángulo, ¿ya? ¿Y cuál es la condición? La condición es que este punto que yo voy a estar buscando es un punto que tiene que estar a distancia 2 del B, y a distancia 2 del K, y a distancia 2 del A también, ¿ya? Entonces, esa condición me obliga a ver cuáles van a ser los puntos que están a distancia 2 del punto B, por ejemplo. Entonces, para ello, voy a ocultar esto un poco, voy a utilizar la herramienta que tengo acá de esfera. La esfera es el lugar geométrico de los puntos que están a igual distancia de un punto fijo en el plano, en el espacio. Entonces con eso yo voy a considerar la esfera, aquí la herramienta que es esfera, centro y radio. Entonces voy a tomar el centro como B, y el radio quiero que sea 2, porque ese es el lado del triángulo, ¿ya? Y ahí construí. En rojo aparecen todos los puntos que están a distancia 2 del B, y por supuesto están considerados el A y el K. Y lo que me interesa es saber cuál es el punto 2 que está sobre esta recta. Entonces vemos que hay un punto arriba y que hay un punto por allá abajo.
Entonces me voy a quedar con el que está arriba. Para ello, voy a tomar la intersección de los objetos. Entonces aquí voy a tener la esfera y la recta, y ahí se intersectan en 2 puntos, el M y el N. Entonces ahora voy a ocultar la esfera porque ya no quiero verla. Voy a ocultar la recta que consideramos y me voy a quedar solamente con el punto M. Y para ese punto M voy a construir el polígono que une el lado B, M, K, K y el K y después finalmente el B. Y ahí construye el polígono. Y aquí entonces se puede ver la otra lado de la cara, y si uno los otros dos, entonces tengo el tetaedro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo calcular el ángulo diedro que se forma por esos dos planos? Entonces voy a necesitar una recta que sea perpendicular al segmento KB, y esa recta perpendicular al segmento KB tiene que estar en el plano celeste y además en el plano donde está este triángulo, que es el KMB. ¿Ya? Entonces, para ello, vamos a considerar la recta perpendicular que pasa por A y por L. Entonces, eso lo teníamos acá. Aquí tenemos el punto K, el punto B, que es ese vértice, y queremos la recta perpendicular, que pasa por A y por L. Esa corresponde a ser la altura, la bisectriz, coincide con todo. Y ahí tenemos entonces nuestra recta. Y con esa recta podemos determinar aquí la intersección de esa recta con ese segmento. Tomamos la intersección. Y una vez que tenemos la intersección, entonces tenemos el O, el L y el M, ¿sí? O, L y M. Como el ML, ¿sí?, es perpendicular a todo el plano, entonces vamos a tener que ese segmento es perpendicular, vamos a tener ahí este lado del triángulo y tenemos ahí el otro lado del triángulo, donde este segmento que está aquí, que es el MO, es la altura y corresponde a ser perpendicular a este lado que está acá, ¿ya? Entonces con eso yo me formé ese triángulo que es el LOM, que lo vamos a dibujar acá. Lo vamos a dibujar de otro color, un color verde. El LOM es el triángulo que me va a permitir medir el ángulo diedro. El ángulo que se forma en O corresponde a ser el ángulo que se está formando entre los planos. Y aquí podemos usar la herramienta de GeoGebra para poder calcularlo. Entonces, cuando calculamos el ángulo LOM, ese ángulo nos dice que es, aquí lo podemos ampliar un poco, 70.53, ¿ya? 70.53 nos está dando ese ángulo, ¿ya? Y de hecho nosotros podemos saber un poco más sobre ese ángulo porque tenemos la trigonometría que nos viene a ayudar y podemos sacar exactamente el valor de su coseno, por ejemplo, ¿ya? ¿Por qué podemos hacer eso? Porque en este triángulo que se formó, recordemos que esto viene de los triángulos equiláteros, ¿sí? Entonces vamos a escribir acá un poco. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando uno tiene el triángulo que se formó acá, el LOM, entonces nosotros sabemos cuánto vale el MO, ¿ya? Porque en el triángulo que teníamos, que se llama KBM, es un triángulo equilátero de lado 2,
cuando estamos tomando la altura aquí, que corresponde a ser la bisectriz y también la mediatriz, aquí nos está dando el punto O, por lo tanto este lado vale 1. Por eso yo puedo calcular cuánto vale el lado MO, porque este triángulo es un triángulo rectángulo. Entonces, de ese modo, por el teorema de Pitágoras, este lado sería la raíz de 4 menos 1. Por lo tanto, esto sería la raíz de 3. ¿Ya? Entonces, en este triángulo que tenemos acá, tenemos que el valor de este lado es raíz de 3. ¿Ya? Este lado es raíz de 3. Y por otro lado, cuando tenemos esta parte que está aquí, ¿sí? Ese lado que está ahí corresponde a ser 1/3 del total del lado AO, que también vale raíz de 3, porque este punto recuerden que corresponde a ser el baricentro. Entonces la distancia que hay desde aquí hasta acá es la mitad de la distancia que hay de acá hasta acá. Entonces este segmento, que es raíz de 3, se está dividiendo en 3 partes, por lo tanto este vale raíz de 3 partido por 3. ¿Ya? Entonces tengo un triángulo, voy a hacer aquí de nuevo el dibujo, el triángulo L, este es el punto L, este es el punto M, aquí tengo la hipotenusa, aquí tengo el ángulo recto, este lado es raíz de 3, este lado es raíz de 3 partido por 3. Y este es el ángulo que uno quiere calcular. Entonces, ¿cuánto vale el coseno de ese ángulo? El coseno, por ejemplo, de beta en este caso, es exactamente igual al cateto adyacente, que es raíz de 3 partido por 3, dividido por la hipotenusa, que es raíz de 3. Y entonces cuando uno hace esta cuenta, esto le queda 1/3, y puede revisar en la calculadora que entonces beta va a ser aproximadamente 70,53. Pero exactamente su coseno vale 1/3. Y también así pueden determinar el valor del seno, de la tangente y todos los otros valores. ¿Ya? Como agregado, el punto A, el punto B, el punto K determinan este plano. Por lo tanto, este plano tiene ecuación paramétrica lambda veces el vector AB más gamma veces el vector AK, ¿sí? Más el punto A, pero el punto A es el origen, entonces es el 0, por eso aquí podemos colocarlo o podemos no colocarlo. Y el lambda y el gamma pertenecen a los reales. Y por otro lado, podemos calcular cuáles van a ser las coordenadas paramétricas del plano generado por este triángulo, ¿sí? Y el plano entonces generado por este triángulo va a tener ecuaciones paramétricas lambda veces, por ejemplo, MB como vector más gamma veces el vector MK más el punto M, donde el gamma y el K, gamma y lambda pertenecen a los reales, ¿ya? Y esa entonces es una forma de determinar el ángulo concreto generado por dos planos que se intersectan en un segmento, en una recta. ¿Ya? Eso sería entonces.